Pues hermanos, damos gracias al Señor por estos tiempos, gracias al Señor por todo lo que hace, por todo lo que hará. Eh, Nosotros tenemos en nuestro ADN un programa para operar bajo la revelación de Dios. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 nos enseña que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y es por esto por lo que a Él le complació tener su palabra escrita, para que así todo hombre sea enseñado, sea corregido, sea entrenado, sea completo para toda buena obra, como lo enseña 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Pero también en su palabra nos muestra que la Biblia es la perfecta palabra de Dios, que la Biblia es la verdadera palabra de Dios, que la Biblia es la correcta palabra de Dios. La Biblia es la fiel palabra de Dios. La Biblia es la eterna palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Pero sabemos perfectamente que esto será un trabajo difícil, de pronto inentendible, si el verdadero maestro no nos enseña. Juan capítulo 6 nos enseña a nosotros que vamos a ser enseñados todos por Dios. Y Efesios capítulo 5 versículo 10 nos dice, comprobando lo que es agradable a Dios, comprobando. Tenemos que comprobar. Como la Biblia nos muestra en el libro de Hechos, hace un paralelo entre los de Berea y los de Tesalónica. Asimismo nosotros, porque el Espíritu Santo es nuestro único maestro. Los de Berea inquirían, indagaban, miraban si era cierto lo que les enseñaban. Y es el Espíritu Santo quien nos permite venir en arrepentimiento y fe. Y cuando esa obra es realizada, necesitamos también el Espíritu Santo para que nos ilumine y nos permita entender fielmente su palabra, porque es su palabra. El enfoque de la teología bíblica es la estructura, la distribución, la organización, el orden de la palabra de Dios. Es entender cómo cada texto de la palabra de Dios se relaciona con el resto de la Biblia, el plan de redención, un único plan. ¿Qué estamos viendo nosotros? Bueno, lo vimos desde Génesis. En Génesis vimos que el Señor Jesucristo es la simiente de la mujer. Y vimos cómo el libro de Génesis podía ser dividido en dos secciones: la historia primitiva y la historia patriarcal. La historia primitiva vimos la creación, la caída, el diluvio y la torre. Y luego vimos 4 personajes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Pero ¿qué vimos en ese momento? Que Dios creó un universo que era bueno y libre de pecado. Dios creó la humanidad con el único propósito de tener una relación personal con Él y que le glorificáramos. El tema predominante de Génesis es la existencia eterna de un Dios soberano, todopoderoso y su creación. Luego vimos en Éxodo que Él es el Cordero de la Pascua. Él es el Cordero de la Pascua. Vimos en su momento que la palabra Éxodo significaba salida o significa salida en el tiempo de Dios. El éxodo de los israelitas de Egipto marcó el final de un periodo de opresión para los descendientes de Abraham, como él lo dijo allí en Génesis capítulo 15, pero también inició o fue el principio del cumplimiento del pacto de la promesa hecha a Abraham, de que sus descendientes no solo habitarían en la tierra prometida, sino que también se multiplicarían y llegarían a ser una enorme y grande nación. Génesis capítulo 12. El propósito del libro, de este libro del Éxodo, puede ser expresado como un seguimiento del rápido crecimiento de los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob en Egipto, hasta el establecimiento de la nación teocrática en su tierra prometida. Éxodo sigue los eventos del tiempo en el que Israel entra en Egipto como invitados de José, quien era un personaje poderoso en Egipto, hasta que ellos fueron eventualmente liberados de la cruel esclavitud a la cual habían sido llevados por una sola razón: porque un día nació un rey que no conocía a José. Eso lo vimos allí en Éxodo capítulo 1 versículo 8. Los numerosos sacrificios requeridos a los israelitas eran una ilustración del sacrificio supremo,
la Pascua del Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Vimos también cómo en la última noche, en la última plaga, se sacrificó un cordero sin defecto y su sangre se aplicó en los dinteles de la puerta. Los protegió del ángel de la muerte. Esto es una prefigura de nuestro Salvador, el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación, cuya sangre es aplicada en nosotros para asegurarnos la vida eterna. También vimos el libro de Levítico. Él es nuestro sumo sacerdote. Como los israelitas habían estado en cautiverio en Egipto por 400 años, el concepto de Dios había sido distorsionado. El politeísmo, o sea, las diferentes deidades que habían allí, el paganismo de los egipcios había entrado en el corazón del pueblo hebreo. El propósito de Levítico, como lo vimos en su momento, era proveer la instrucción y las leyes para guiar a un pecaminoso, pero redimido pueblo a su relación con un único Dios santo. Hay un énfasis en el libro de Levítico sobre la necesidad de mantener una santidad personal propia en respuesta a una santidad de Dios. Dios es santo, 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 y el pecado debe ser expiado. Lo vimos en su momento. ¿A través de qué? De las ofrendas de los sacrificios, como Dios lo establece. Así es. ¿Qué vimos en su momento? Una santidad práctica. Práctica. Sed santos como yo soy santo, dice Jehová. Porque Dios toma muy en serio su santidad y también debemos hacerlo nosotros. En el libro de Números vimos cómo Él es la Shekinah. La Shekinah. Un mensaje eterno, universal. Nos recuerda a nosotros como creyentes la guerra espiritual en la cual nos hemos comprometido. Porque Números es el libro del servicio y el caminar del pueblo de Dios. El libro de Números es un puente de los israelitas recibiendo la ley allí en Éxodo y Levítico y su preparación para entrar a la tierra prometida, o sea, Deuteronomio y Josué. La mayoría de los eventos del libro de Números tienen su lugar en el desierto, principalmente entre el segundo y el 40º año del peregrinar de los israelitas. Eso lo vimos en su momento, pero lo que más cabe destacar del libro de Números es que el tema principal es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Dios demanda santidad a su pueblo. Y Él sabe perfectamente que hubo una sola persona quien finalmente satisfizo esa santidad, y es nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió la ley por nosotros. Eso lo dice allí en Mateo capítulo 5. El pecado y la incredulidad, especialmente la rebelión, acarrean el juicio de Dios. Dios en Cristo puso todos nuestros pecados y nos permitió ser libres. Libros de Deuteronomio. Él es un profeta. Él es el profeta, nuestro profeta. Una nueva generación de israelitas estaba por entrar a la tierra prometida. Esta multitud no había experimentado el milagro del Mar Rojo o escuchado la ley dada en Sinaí. Y ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Ofrecía peligros, tentaciones, y el libro de Deuteronomio les fue dado para recordarles la ley y el poder de Dios. Y ellos tenían que recordar 4 cosas: la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, las bendiciones de Dios, pero sobre todo las advertencias de Dios. Eso lo vimos también allí. Muchos temas del Nuevo Testamento se encuentran presentes en el libro de Deuteronomio. Pero el primero de ellos y el más fuerte que nosotros enfatizamos en su momento fue la necesidad de guardar perfectamente la ley, pero sabiendo que es imposible lograrlo. Porque subraya la importancia de la palabra de Dios. Es una parte vital de nuestras vidas. Aunque ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, aún somos responsables de sujetarnos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. La simple obediencia trae bendición y el pecado acarrea consecuencias.
Luego vimos el libro de Josué. Cristo es el capitán de nuestra salvación. Cristo como el capitán de nuestra salvación. El libro de Josué nos mostró, nos enseñó una descripción general de las campañas militares para conquistar el área de la tierra que Dios había prometido, después de la salida del éxodo de Egipto y los siguientes 40 años de vagar por el desierto. Está ahora lista la tierra prometida. Conquístenla. Están listos los hombres. El pecado ha llegado al colmo. Entren y conquístenlos. Ocupen el territorio. Y vimos cómo la historia de Rahab, la ramera, y su gran fe en el Dios de los israelitas le da un lugar junto a aquellos hombres honrados por su fe. Su historia es una historia de la gracia de Dios hacia los pecadores y la salvación por gracia. El plan de salvación no ha cambiado. El plan de salvación es el mismo. La redención se encuentra de la misma manera en Cristo y solamente en Cristo, el Cordero, quien fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pregunta en esta noche, ¿estás a cuentas con Dios? ¿Estás listo? ¿Estás lista para encontrarte con tu Señor? Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, gracias. Gracias porque tu palabra es verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, fuimos creados para adorarte. Fuimos creados para glorificarte. Padre, el mensaje es el importante, nunca el mensajero. Voz de Dios, nunca voz de hombre. Oídos atentos, corazón dispuestos. Y Señor, que sea tu Santo Espíritu, por favor, poniendo las palabras adecuadas para este tiempo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Y llegamos al libro que, si el Señor lo permite, terminaremos de estudiar hoy. El libro de Jueces. Él es nuestro juez, nuestro legislador. Como ya lo hemos venido viendo, el libro de Jueces es una trágica narración de cómo Dios fue subestimado, menospreciado, minimizado por sus hijos año tras año, década tras década. Jueces es un triste contraste con el libro de Josué, que narra las bendiciones que Dios otorgó a los israelitas por su obediencia, por su sumisión, por su sujeción solamente al Dios único y verdadero y al entrar a conquistar la tierra. En el libro de Jueces vemos cómo ellos fueron desobedientes e idólatras, rebeldes y tibios, lo que los condujo a total derrota. Sin embargo, vemos también cómo Dios nunca dejó de abrir sus brazos en amor hacia su pueblo. Cada vez que se arrepentían de sus malvados caminos e invocaban su nombre, ahí está Él. La compasiva liberación de Dios a su pueblo, a pesar de ser rechazado, presenta Cristo. Cristo, solo Cristo en la cruz del Calvario. Jesús murió para liberar a su pueblo. A todo aquel que en Él cree, se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Él en fe, Él está ahí. Aunque la mayor parte de los que lo siguieron durante su ministerio, eventualmente o después se alejarían de Él y lo rechazarían, pero Él permaneció fiel a su promesa y fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. La desobediencia siempre atrae el juicio. Los israelitas nos enseñan a través del libro de Jueces un ejemplo perfecto de lo que no debemos hacer. En lugar de aprender de la experiencia de que Dios siempre castiga la rebelión contra Él, ellos continuaron desobedeciendo, sufriendo, y Dios amándolos y disciplinándolos. Si continuamos en desobediencia, atraeremos la disciplina de Dios. No porque Él disfrute nuestro sufrimiento, sino porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El libro de Jueces
es un testamento de fidelidad de Dios. Si nosotros infieles, Él permanece fiel. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Fiel es quien os llama, el cual también lo hará. Segunda a los tesalonicenses, primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Y este es el contexto que tenemos hoy acerca del libro de los Jueces. Entendiendo que nosotros hemos venido viendo capítulo por capítulo, casi versículo por versículo. Y estamos en los últimos 2 capítulos que nos restan por estudiar en esta noche. No sin antes decir que vimos hace 8 días una trágica historia acerca del levita y su concubina, de Micaya y los hombres de Dan, de cómo llegó un colapso fuerte a la nación, todo debido a que se separaron de Dios. Y terminamos viendo en los últimos versículos que este hombre le dice a su concubina: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Le estoy leyendo 19:28. Jueces 19:28. Él le dijo: levántate, vamos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y la echó sobre su asno y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de ella, de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde los tiempos en que los hijos de Israel subieron a la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. 21. Jueces capítulo 20 versículo 1. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Vamos a ver en este momento un juicio contra Gabaa. La asamblea pide un informe de la atrocidad y el levita responde su versión. Es similar el relato, lo que vamos a ver es similar el relato de lo que ya vimos en 19, del 14 al 29, pero hay ciertas diferencias a las cuales tenemos que tener muy presentes. Realmente, en 19-25 vemos que él entrega a su concubina. Pero aquí en el relato que vamos a leer no nos enseña eso. Versículo 2. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. O sea, díganme qué fue lo que pasó. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois de Israel, dad aquí vuestro parecer y vuestro consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: hasta ahí. El levita excluye su entrega a la concubina. Él no dice: es que yo la entregué, no dice que vinieron a matarme a mí. Cuenta lo que condena a los de Benjamín, pero nunca menciona su propia culpa. Identifica a los asaltantes como los de Gabaa, o sea, los jefes de familia. Mientras, así como dice, puede significar que fueron solamente algunos pervertidos. Pero lo que más me llama la atención y a lo que quiero que busquemos en este momento la atención es, según el levita, los de Gabaa querían matarlo. Pero realmente dice que lo querían era violar. Por otro lado, la interpretación del levita sería razonable después del abuso de que fue víctima su concubina. Finalmente, el levita atribuye a los de Gabaa la muerte de su concubina.
pero el autor implica cierta culpa de parte del levita. Él fue quien la entregó a los alborotadores sin que la pidieran, o durante el viaje de su casa. ¿En qué momento murió la concubina? ¿Realmente en qué momento? Dice que ellos la humillaron de manera que murió. Pero ¿cómo moría? Ella no murió con ellos. ¿O sería que murió mientras el levita descansaba tranquilamente? ¿O sería que murió durante el viaje a su casa? ¿O sería que murió mientras la desmembró? ¿Sería posible que este hombre la dejó morir? ¿O aún la terminó de matar para poder vengarse de los de Gabaa? Al concluir su testimonio, el levita pide el fallo de la asamblea. Porque es que como resultado de esta tragedia, una asamblea nacional fue convocado con personas que venían desde el norte hasta el sur. Esta palabra dice salieron, o sea que ellos iban a ir a la guerra. Esta horrible maldad les dio un sentido de unidad a las tribus de Israel. Pero ¿saben? Esa unión era para destruir a uno de sus hermanos. ¿Hemos notado eso? Cuando varios se reúnen para destruir a uno. Porque es que dice que se reunieron como un solo hombre. Esto indicaba una actitud humilde y un deseo de buscar la ayuda de Dios para la nación. Dice que entonces, versículo 8, todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ellos subiremos por sorteo. Sí, muy bien, pecado gravísimo. El levita también tenía su parte, según lo que vemos. Pero nadie le preguntó a los de Benjamín. Nadie. No preguntan al levita, venga, ¿usted cómo se salvó de esa multitud? Porque si su concubina fue asesinada, ¿usted qué estaba haciendo? Tremendo que la acción más unida de Israel en todo el libro del Jueces conduce a una guerra criminal. Y hasta el momento, nadie ha preguntado por qué. Hemos notado que a veces tenemos alguna aflicción, alguna prueba, y todos dicen, ay, está mal acaroso, está de mal genio. No, es que estoy triste. Usted no puede estar triste. Versículo 9. Mas esto es ahora lo que haremos. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000 que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. 10 hombres de cada 10 parece ser un reclutamiento, una incorporación del 10% de las tropas disponibles para proveer víveres, alimentos. Los de Benjamín no quisieron oír. Ellos endurecieron su corazón en contra de la injusticia y entregar a los criminales. Aún estando en enorme desventaja numérica en la guerra, no se dieron a eso. Entonces, hubo una guerra. La palabra expiar, dice aquí, da la sugerencia de que ellos querían solamente matar a los culpables y así de esa manera sería expiada la maldad, o sea, el pecado. ¿Recuerdan allí en Josué capítulo 7 cuando vimos a Acán? Dice Dios que detuvo todo, el pueblo sufrió, pero Acán pagó el pecado y listo. Ellos querían hacer lo mismo. Pero los de Benjamín deciden respaldar a los malhechores a pesar del riesgo. A ellos no les importa.
Versículo 15. Y fueron contados en aquel tiempo de los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres. 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por su cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. La palabra errar siempre me ha llamado la atención. Muestra el pecado. Pecado es errar en el blanco, pero ellos le atinaban y le daban a un pelo, un cabello. Pero a Dios no le atinaban. Versículo 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá por nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió. Y Jehová respondió. Sí, consultaron a Dios. Y sí, el Señor dio su consejo desde el lugar del arca en Silo, probablemente a través del Urim y el Tumim. Y fue la tribu de Judá, porque era la responsable de guiar en la batalla, debido a que Dios los había escogido para hacer papel de liderazgo fuerte. Lo vimos en Génesis 49 y lo vamos a ver más adelante también. Pero viene la primera batalla. Del 18 al 21 vamos a ver la primera batalla. Versículo 19. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Antes de la batalla, los israelitas fueron al arca del pacto en Betel, al norte, para preguntar a Dios cuál de las tribus debe encabezar el ataque. La tribu escogida recibiría mucha gloria de la fácil victoria sobre los benjamitas. Pues imagínense, Judá, Dios, pa'lante. Y Jehová escogió a la tribu de donde era la concubina. Al recibir la respuesta, los israelitas tomaron por sentado que Dios los iba a apoyar en la batalla. Nada, no, eso es de nosotros. Pero allá en capítulo 1, versículo 1, hicieron casi la misma pregunta. Y en capítulo 1, versículo 2, Jehová dio casi la misma respuesta. Pero ¿saben? Allá sí les dijo que dieran por sentado que Él iba a estar con ellos. Sería natural pero equivocado sobreentender la misma promesa aquí. A veces nosotros peleamos grandes batallas, grandes guerras, una enfermedad, una desilusión, una prueba económica. Y cuando viene alguna otra guerra decimos: ya sé cómo es, igual Jehová está conmigo. Y ellos, al recibir la respuesta, dieron por sentado, dijo: no, Dios los va a apoyar. Israel se preparaba en ese momento para conquistar a los cananeos en obediencia al mandato de Jehová. Pero aquí no tienen ninguna orden de pelear contra sus hermanos. Una cosa son los impíos que Jehová había ordenado y establecido que debían ser muertos, y otra cosa eran sus mismos hermanos. Y ellos dieron por sentado que eran los mismos, y no son los mismos. Ellos no tenían órdenes de pelear contra Benjamín. A la mañana siguiente empezó de nuevo la batalla. Como los israelitas tienen superioridad numérica y su causa es justa y han consultado a Jehová, pues seguramente esperan una victoria contundente. Sin embargo, el resultado es todo lo contrario. Pregunta: ¿por qué Jehová no entregó a los de Benjamín, a la tribu de Benjamín en manos de Israel? Y saben, esta pregunta es bien chévere. Primero, ellos no consultaron si debían pelear contra sus hermanos. Segundo, ellos ya habían decidido pelear contra sus hermanos.
Tercero, Dios no les dijo que les iba a dar la victoria. Cuarto, no hay evidencia alguna de que Israel haya seguido las instrucciones de que Judá encabezaría el ataque. Y siempre, y este es el punto más fuerte, que es que siempre las derrotas de Israel en el libro de Jueces se debe a la infidelidad del pacto con Jehová. No nos gusta experimentar derrota. A nosotros no nos gusta. A ellos no les gustó. Y yo sé que a nosotros tampoco. Pero eso es un mal necesario. Y más, para nosotros es un mal, para Dios es un bien porque nos forma y nos fortalece. Tarde o temprano todos experimentaremos un fracaso sobre un plan, un proyecto. Pero hay lecciones. Hay muy buenas lecciones en las derrotas. Si estamos pasando por una derrota en cualquier cosa, pues ¿qué debemos hacer? Número uno, consideremos, ¿vale la pena? Consideremos, ¿vale la pena? El costo, consideremos el costo. ¿Vale la pena lo que costará? Debemos acudir a Dios para asegurarnos que lo que estamos haciendo, lo que estamos emprendiendo, está de acuerdo con su voluntad. ¿Será que Dios sí está avalando eso? Y si eso es así, preguntar si con eso vamos a glorificar a Dios. Y empezar. Cada día empezar de nuevo. Empecemos. Y ellos dijeron, listo, empecemos. Versículo 22. Jueces 20:22. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, segundo día. Versículo 25. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espadas. 2 veces permitió el Señor una gran derrota y muerte para Israel. ¿Cuál es el objetivo, Señor? El objetivo siempre será el mismo. Buscadme y viviréis. Todo tiene que ver con lo espiritual, con respecto al costo de tolerar la apostasía. También mientras que buscaron el consejo se apoyaron demasiado en su propia capacidad, en su yo, en satisfacer su propio enojo. Esto es increíble, esto no puede ser así. Somos muchos y vamos en contra de nuestros hermanos. Pero finalmente, cuando estaban lo suficientemente desesperados, ayunaron, ofrecieron sacrificios. Y el Señor dio una victoria igual a la de ahí. A pesar de todas estas cantidades de bajas, los israelitas se animaron para una segunda batalla. Se reanimaron. Pero antes de pelear, envían de nuevo una delegación aparentemente a Betel para consultar a Jehová. Esta vez le preguntan lo que tomaron por sentado la primera vez. Señor, ¿debemos pelear contra nuestros hermanos los de Benjamín? A ver, ¿por qué hacemos las cosas al revés? Lo primero que debían haber preguntado era eso. Reconocen su necesidad de la ayuda de Jehová, llorando delante de él todos los días. Todo ese día estaban. La frase nuestros hermanos indican que también reconocen la más seria. O sea, eso era muy serio. Pelear contra una tribu del pueblo de Jehová. Y nuevamente Dios los envía a la batalla. Con esta respuesta
la victoria también parece asegurada. Sin embargo, no es así. Después de las 2 batallas, Israel queda eliminado, 40.000 bajas. ¿Por qué permitió Jehová esta otra derrota? Esta vez le hicieron las cosas bien, o sea, parecía que estaban haciendo las cosas bien. Israel se desplegó para la batalla antes de consultar a Jehová, vimos. Pero cuando Israel fue a preguntar a Jehová si debería volver a pelear, ya había decidido hacerlo. La consulta fue solamente un formalismo para pedir la aprobación de los planes ya hechos. Señor, ¿tú crees que el banco me puede decir que sí a ese crédito? Y Dios le dice, hijo mío, pero si ya enviaste los papeles, ¿qué me preguntas a mí? Los papeles, mi aprobación se pide antes de enviar los papeles, no cuando ya están. Es algo lógico. La consulta fue solo un formalismo. Jehová permitiría la derrota para enseñar a la nación a depender de él. Dependencia total y absoluta de Dios y llevarlos al arrepentimiento. En su soberanía, en su majestuosa sabiduría, esta guerra castigaría a los dos. A los dos. A los unos por pecadores y a los otros por orgullosos. Lo que pasa es que nosotros a veces como que lineamos los pecados, pero para nuestro Señor, pecado es pecado. Tercera, round 3. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Estoy leyendo Jueces capítulo 20, versículo 26. Y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear? ¿O desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana los entregaré. Humillado Israel vuelve a Betel por tercera vez. Ahora buscan a Dios con mucho más fervor. El texto nos enseña, nos muestra que ahora sí todos los israelitas subieron, dando a entender que para las primeras consultas, para las primeras preguntas, enviaban solamente unas personitas. Solamente unos lloraron. Y así en la segunda consulta. Pero en la tercera subieron todos, ayunaron todo el día, expresaron su dependencia de Jehová y su arrepentimiento, ofrecieron sacrificios, otra cosa que no habían hecho. En esta ocasión las ofrendas de paz servirían para restaurar la comunión entre Dios y su pueblo después del ayuno y los holocaustos. A diferencia de la primera consulta, no dan por sentado que deben salir a la batalla. A diferencia de la segunda consulta, agregan la pregunta, ¿o desistiremos? Han perdido su confianza ya en sus propias fuerzas, en sus propios planes. Se han humillado ante Jehová con el único propósito de buscar su voluntad y su poder. Allí en 27 al final hay unos paréntesis, 27 al final, hasta el 28 se cierra el paréntesis, y es que el autor interrumpe lo que nos viene contando, introduce una nota, tal vez para dejarnos claro que la consulta esta vez sí fue legítima y que la respuesta también lo sería. También lo sería. La explicación entre estos paréntesis sirve para fijar este evento cronológicamente al principio del periodo de los jueces. Este es el principio. Finés fue nieto de Aarón, líder de Israel en los tiempos de Moisés. Y el Señor, Dios de Israel, ordena lo mismo que en la segunda consulta, pero esta vez dice, sí, yo los entregaré.
¿Cómo es la estrategia astuta de parte de Israel para eso? Porque es que algo que tenemos que entender es que la confianza en Dios no excluye ni excluirá nunca la planificación. ¿Cuál es aquel hombre que quiere construir y primero no se sienta, hace los planos y mira cuánto tiene? Pero irónicamente lo que vamos a ver en esta estrategia contra sus hermanos es que es casi idéntica a la que Israel empleó contra unos paganos de Canaán. Y saben, esta estrategia fue contra los de Ai, lo cual después fue el territorio asignado a Benjamín. ¿Curioso? No, Dios tiene el control. Dios tiene el completo control absoluto de todo esto. Y el relato de esta batalla es complicado porque cuenta acciones simultáneas. Eso es como una película, aquí una escena, otra escena y otra escena. 3 escenas en un mismo televisor. Que esto es rarísimo de la narrativa hebrea. Nos muestra la fuerza principal del ejército israelita, la emboscada israelita y el ejército benjamita. Por aquí el grupo A, por aquí el grupo B y en todo el centro los de Benjamín. Y la batalla se narra 2 veces. 2 veces. Cuenta el inicio de la batalla y luego resume sus resultados. Luego nos cuenta a nosotros con más detalles acerca de los 3 grupos. Pero vuelve al inicio de la batalla para hablar de la emboscada. Luego nos lleva al final y nos vuelve a traer al inicio de la batalla para contarnos lo que sucedió con la fuerza principal de Israel y con los de Benjamín. Realmente la estrategia de los israelitas se anticipa a todo. Porque parecía que fuese lo mismo que la primera donde ganaron los benjamitas sobre la segunda donde los ganaron. Entonces ellos dijeron, no hay problema. No hay problema. Versículo 30. 20:30. Y subiendo entonces los hijos de Israel contra los de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Como las otras veces. Como las otras veces. Como las otras veces. Ellos pensaron que todo iba a ser como las otras veces. A veces nosotros pensamos que todo va a ser como las otras veces. Pero lo que ellos no se dieron cuenta es que utilizaron la misma estrategia para destruir a un pueblo pagano para poder destruir a los israelitas, a sus hermanos. Versículo 34. Y vinieron contra Gabaa 10.000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Este versículo atribuye la derrota a quien tiene que atribuirse toda la cosa. Jehová los entregó. Fueron vencidos. Ahora, nuevamente tenemos que tener mucho cuidado con nuestras batallas, con nuestras guerras. Algo que nos enseña a nosotros el libro de Jueces es que sin Dios nada somos. Sin Dios nada somos. El único que trae el juicio sobre las personas es Dios. Versículo 35 dice, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Es Dios quien trae el juicio sobre Benjamín. Vemos cómo la providencia divina es el medio por el cual y a través del cual Dios gobierna todas las cosas. Todas las cosas. Y si nos damos cuenta, en el versículo 47 del capítulo 20, dice, pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así los hombres de cada ciudad como las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Tenía que haber un remanente también. Tenía que haber un remanente. Porque tenía que continuar la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo escogido, un hijo escogido. Y además, porque el futuro remanente de la tribu sería glorioso. El primer rey, Saúl, era de esa tribu.
y un gran siervo de Dios, el apóstol Pablo. No podía ser destruida esa tribu. Es más, Dios no lo hubiese permitido. Pero si nos damos cuenta, en el versículo 48, nos damos cuenta de todo el mal que hacía el pueblo de Israel por su decadencia moral. Dice que los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. Así los hombres de cada ciudad como de las bestias y todo lo que fue hallado. Y asimismo pusieron a fuego a todas las ciudades que hallaban. Eso no fue ordenado por Dios. Eso no fue ordenado por Dios. Eso lo hicieron ellos por su maldad, por su propio corazón, por sus propios pensamientos. Eso no les dijo Jehová, vayan y destruyan. Donde esos hombres no se hubiesen escondido, acaban. Acaban con ellos. Capítulo 21, versículo 1 dice así. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará a sus hijos a los de Benjamín por mujer. Ellos hicieron un juramento de no dar a sus hijas a los 600 benjamitas sobrevivientes. Pero ellos se dieron cuenta de que estos últimos desaparecerían como tribu a menos que tuvieran esposas, ya que ellos mismos habían matado a sus propias mujeres y habían saqueado totalmente a Gabá. Versículo 2. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová, Dios de Israel. Pongámosle atención a esta pregunta. Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido en Israel esto? Que falte hoy en Israel una tribu. Ellos dicen, oh Jehová, fue a causa de su voto, fue a causa de su promesa, de su juramento, de su matanza que Benjamín estaba en peligro de extinción. Ellos no hacen caso omiso de su culpa, ellos dicen, es que fue culpa mía, no. Y al decir, oh Jehová, ¿saben qué están haciendo? Intentan responsabilizar a Dios de esta calamidad en su pueblo. Eso es lo que están diciendo. Ay, Señor, ¿cómo pasó esto? Pero, ¿cómo fue posible que tú nos... Y al día siguiente, versículo 4, el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Nuevamente hicieron vigilia, edifican un nuevo altar en Betel para consultar a Dios. Versículo 6. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. Ellos se dieron cuenta de que esto resultaría en la pérdida de una de las tribus. Ellos mismos lo causaron, ellos mismos lo hicieron. ¿Y a quién le estaban echando la culpa? Versículo 7. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas a ellos. El voto de ellos, sí, fue pronunciado en el nombre de Jehová, pero no prometieron nada, fue una promesa poco pensada. Fue formulada por el ardor del momento. ¿Se acuerdan ese juez que dijo, lo primero que salga lo voy a ofrecer en holocausto? Ya, amén. Gloria a Dios. Pero aquí lo que está sucediendo es nuevamente el apresurarnos con nuestras palabras. Señor, si tú bendices ese negocito, el diezmo apartaré, a los misioneros, cuando yo tenga ya pago todo eso, yo voy a sostener tu obra, y eso mejor dicho, sí, yo sé que tú eres el dueño de la plata y del oro, yo sé que tú no necesitas nada, pero si tú lo haces, yo sí lo haré, porque sí, ¿estamos? Sí, amén. No. Una promesa poco pensada lo que hicieron estos hombres. Versículo 8. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de la Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes de Galaad había venido al campamento de la reunión. O sea, ellos no fueron. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Versículo 9.
porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes de Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes de Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. ¿Cómo así? Listo, los de Jabes no habían venido. Perfecto. Pero o sea, ellos se tomaron la atribución de hacer esto. Pero nosotros sí podemos decidir. O sea, los israelitas tenían en tal estima la unidad de sus tribus que vieron el vacío, la falta de cooperación en la batalla por parte de esta ciudad como digna de muerte masiva. Nuevamente, lo que leemos no da la aprobación de Dios a esta destrucción de hombres, mujeres y niños. No la da. Es otra horrible acción de hombres cuando hacen bien lo que consideran perfecto ante sus propios ojos. Es que ese tipo que enviaba droga para el exterior, ese es digno de muerte, ¿no ve que? Ese violador, 600 niños, ese es digno de muerte. No, pues yo robo poquito, pero los políticos, sí, son ladrones de cuello blanco. No, pues es que yo miento, pero pues poquito, es que hay mentiras blancas, negras, rosadas, pues el fin no justifica los medios. Ellos estaban viendo a sus propios ojos. Lo cual esto es el punto que tanto comienza como termina esta sección tan oscura y tan patética del ser humano. Pero haréis de esta manera, versículo 11, o sea, planeado, insensatez e insensibilidad moral de los israelitas. Primero matan a todas las mujeres de Benjamín. Luego, como acto de lástima hacia Benjamín, masacran a los habitantes de Jabes y raptan a sus vírgenes en lugar de aceptar las consecuencias de romper su propio voto imprudente, sus palabras. ¿Saben qué prefieren? Matar a toda una ciudad. Sencillamente por no reconocer que lo que habían hecho en contra de Benjamín estaba mal. Estaba muy mal, pero muy mal. Versículo 13, toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. ¿Cómo no? Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes de Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. ¿Una brecha? ¿Jehová la había abierto? Eso representa la opinión de ellos, quienes no aceptan su culpa. Quien abrió la brecha no fue Jehová, fueron ellos mismos. Ellos mismos, quien se metió en ese negocio no fue Dios. Quien incrementó la deuda a través de esta pandemia no fue Dios. No fue Dios, la deuda ya estaba ahí. No, es que mire, si no hubiera venido esta pandemia yo ya tendría eso pago, pero todito. No la pudo pagar antes, la va a poder pagar ahora. No, siempre alguien tiene la culpa. Nunca la culpa es mía, jamás. La culpa la tiene la esposa que me diste, la serpiente que pusiste. Entonces, versículo 16, los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de las mujeres para los que nos han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tengan Benjamín herencia en los que han escapado y no sean exterminados una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los de Benjamín. Ahora bien, dijeron: he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquén y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscada en las viñas y estad atento, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a la tierra de Benjamín. ¿Saben qué indica esto? Listo, les dimos la solución. ¡Ya! ¿Sí ve que somos gente pensante? No importa que viole el espíritu del juramento.
o los derechos de otra ciudad o israelita, o peor aún, una fiesta de Jehová. No importa, no importa. Descubrimos cómo hacer las cosas mejor que Dios. Ya, chévere. ¿Sí es que echa la ley, echa la trampa? Al darles permiso después del hecho, los que raptaron a las doncellas no tendrían que temer represalias por parte de los familiares. Mire lo que dice versículo 22. Y si vinieran los padres de ella o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis. Ustedes no van a ser los culpables. Ellos las raptaron. Tan astuto era el plan de los ancianos que ya tenían preparada una respuesta al reclamo de los familiares. Ellos apelarían a la bondad y les harían ver que no eran tan culpables. No son culpables, porque sus hijas fueron arrebatadas. Génesis capítulo 6 siempre nos enseña que pecaminoso es el corazón, engañoso. Solo Jehová lo conocerá. Versículo 23. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre todas las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, tranquilos, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Y el final nos dice que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. La frase los hijos de Israel encierra o nos define el libro. Jueces comienza con los hijos de Israel emprendiendo la conquista de sus territorios y concluye con los hijos de Israel regresando a sus territorios. Con cuánta ilusión realmente iniciamos el libro de Jueces sabiendo que iban era a conquistar. Y con qué desilusión terminamos este libro haciendo cada uno lo que bien le parecía. El libro de Jueces nos muestra claramente lo horrible, lo profundo de cómo el pecado puede volverse cuando las personas desechan la autoridad de Dios. Qué horrible es desobedecer a Dios. Esta es la apropiada, pero tal vez trágica conclusión de un periodo oscuro de la historia de Israel. Terminando el libro de los Jueces, cada uno de nosotros puede haber comprendido, entendido el tema general del libro. Hay una frase que se repite varias veces y que parece anunciar el tema del libro. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Al mismo tiempo no podemos y no debemos pasar por alto los resultados naturales de tal situación. En ese tiempo ocurrieron muchas cosas fuera de lo ordinario. Idolatría, inmoralidad, anarquía, desorden, caos, confusión. Y estas fueron consecuencias ordinarias, diarias, de una situación que se pretende vivir cuando lo hacemos en total independencia de Dios. Pero la vida económica, social, religiosa, familiar, política, comercial, de negocios, de vida, de hijos, todo cayó en la ruina para darnos un solo anuncio de que no podemos vivir justamente sin la intervención de Dios y las autoridades que Él establece para nuestro beneficio. La actuación de Israel en este capítulo y en la mayoría del libro de Jueces, de nuevo, no se deja guiar por la palabra de Dios, sino por su propio juicio, por su propio discernimiento. Me encanta cuando hablo con hombres y me dicen, es que yo tengo discernimiento. ¿En serio tienes la posibilidad de distinguir y diferenciar lo que los hombres dicen de la palabra de Dios? ¿Es tu razonamiento tan profundo que llegas al justo juicio de decir, todo lo que Dios dice en su palabra tengo que obedecerlo? Jueces concluye con una nota triste, tal vez desmoralizante. Sin embargo, poco tiempo después del periodo de los jueces, Jehová,
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, escogerá un pastor cuyo hijo será el rey justo de Israel. Y por medio de él cada quien hará lo que le agrada al único Dios vivo y verdadero. Porque la ley divina será escrita en su corazón. Esa es la esperanza, y no solamente para Israel, sino para todo un mundo extraviado y pecaminoso. ¿Por qué no tenemos un poco más de historia sobre el tiempo de los jueces? Simplemente porque desde el punto de vista de la revelación de Dios, no se trata de un cuento, de muchos acontecimientos, de varias... No, se trata de la narración del plan de Dios para la única salvación de la humanidad. Por lo tanto, lo que se nos dice es suficiente y es lo que necesitamos saber. Lo que está escrito nos ha sido escrito en primer lugar, no para responder preguntas teológicas, sino para mostrarnos la soberana manifestación de Dios en el mundo. Dios no nos pide entender, nos ordena obedecer. En el libro de Jueces podemos ver el protagonismo de Dios y cómo manifiesta su soberanía, su gobierno, su poder, su único plan, pese al pecado y por sobre el pecado y por sobre las decisiones equivocadas de los hombres. El Señor está gobernando, Él gobierna. Eso es evidente. El pueblo de Israel olvida al Señor, cae en pecado. El Señor lo entrega en manos de sus enemigos. Luego, cuando el pueblo clama a Dios, Él se acuerda de ellos, enviaba un juez, y cuando el pueblo sale de opresión, olvida nuevamente al Señor, y el ciclo comienza y comienza y comienza y comienza, y vemos que Dios es quien gobierna en medio de esta hermosa realidad. ¿Cuál es el gran propósito de Dios en el libro de los Jueces? Para cada uno de nosotros, eres tú quien debe tomar la decisión. Eres tú quien debe sacar la aplicación. Esa es una respuesta personal y cada uno de nosotros debe sacar una aplicación práctica para que día a día nos acerquemos más y más a Dios. Humíllese en la presencia del Señor y Él los exaltará alto, muy, muy alto. Porque el que se humilla será enaltecido, mas el que se enaltece será humillado. Damos gracias al Señor por el libro de los Jueces, porque me muestra quién soy yo. No sé tú, pero a mí me mostró cuánto necesito a Cristo, porque sin Él soy igual a cada uno de los hombres que vimos. Gracias, Cristo. Gracias por tu salvación. Tu enemigo fui y hoy me das un lugar en tu mesa por toda la eternidad. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por el libro de los Jueces. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu plan, en tu único plan de redención, tuviste en cuenta a estos pecadores. Cristo murió por nuestros pecados. Señor, permítenos vivir para ti. Que no seamos los mismos mañana después de haber sido expuesto ante tu palabra. El honor, la gloria, la alabanza, todas aquellas grandes cosas sean para ti, solamente para ti. Pues en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias, buena noche y bendiciones.